Que se aguanten, que se aguanten. Estamos en vivo. ¿Ya estamos? Bueno, dice que ahora sí que estamos en vivo. Ok. eh, Uno de los suscriptores del canal consultó por el funcionamiento, en realidad por una falla de un video que tenemos publicado. ¿De qué estamos hablando? Dice, no es esta la placa específicamente, pero en uno de los videos tengo una placa de HP que está con la entrada de BCC, es decir, los 19 volts que llegan a un sector de la placa, a un MOSFET, supera esa primera etapa y va a un convertidor de señal. Eh, la persona decía, o sea, explicaba en ese caso de cuando llegaba la señal ahí, que bueno, ya se había solucionado eso, pero por lo que me decía el suscriptor, tenía una falla de que su placa no le encendía y tenía similar problema. Ok, cuando esto sucede normalmente, yo explicaba en ese video, le explicaba a él en los comentarios, que cuando eso sucede normalmente la corriente de 19 volt BCC baja al charger, que esto lógicamente no tiene que ver más que con la carga de voltaje de la batería. Lo que hace, ingresa la carga del charger y se ramifica para varios sectores más. Entre ellos, el charger lo que hace, bueno, la carga de la batería y vuelve nuevamente al MOSFET, a la etapa de carga. Ahora, ¿qué sucede? También este voltaje de BCC de 19 volt, 18,5, 19,5, 20 volt en algunas Lenovo, lo que hace es bajar a un componente que es un buck converter. Es decir, de algún lado la placa tiene que sacar, y acá viene el quid de la cuestión, tiene que sacar los 3,3 volt y tiene que sacar los 5 volt. Los 5 volt que utiliza los USB, que utiliza varios componentes, ¿tá? Tiene su fuente, los 3,3 que utiliza el BIOS, que utiliza también varias señales, salen de estos componentes. Entonces, para el menos entendido, y hay menos entendidos todavía, pero para aquellos que por ahí no entienden mucho, esta señal de BCC viene hacia una de las fuentes. Acá podemos ver una de las fuentes, por ejemplo, donde tiene su buck converter, ¿tá? Viene después para lo que es la bobina y después va hacia el filtro, condensador, filtro, como quieran llamarlo. Pero lo primero que hace es venir a este sector que vamos a mostrar en un momento. Bien, acá tendríamos que tener 6 manos en alguna ocasión. En este caso tengo una placa que tiene similar inconveniente, no es la misma placa que hablaba el suscriptor, pero con esta, inclusive misma situación también, entonces alcanza suficiente como para darle a entender la explicación. Este es el buck converter del que estábamos hablando. En este caso, estos son los 5 volt. Este es el buck converter de los 5 volt. Viene a esta bobina y después a este filtro o condensador, ¿ah? Este que está acá. Entonces, eso sucede con la etapa de los 5 volt. En ese sector, en este sector acá, aparecen los 5 volt porque vienen los 19 volt acá, al buck converter. Lo estoy señalando ahí. Viene a este buck converter, vienen los 19 volt desde este condensador y después hay varias señales allí que tienen que llegar a lograrse para que esta bobina tome los 5 volt. Del mismo modo sucede en este sector. Este sector es un buck converter donde tengo acá los 3 volt
vienen a este sector y lo que va a hacer es convertir los 19 volts a los 3,3 que necesita esta bobina. ¿De acuerdo? Entonces, hace exactamente lo mismo que con los 5 volts, la etapa de los 3 volts. Entonces, esto es un buck converter que les voy a mostrar ahora de qué tipo de componente es y cómo trabajaría. Pero para que tengan una idea en general, esa es la etapa de los 3,3 volts que va a alimentar lo que es el KBC, va a alimentar lo que es el BIOS y bueno, y otras varios sectores que utilizan los 3,3 volts. ¿Cuál es el componente? El componente, si lo miramos al microscopio, es esto. ¿Y qué es esto? Ok. Este es el buck converter, convertidor. ¿Tá? De vuelta, recibe los 19 volts en uno de los sectores, ¿tá? En una de las patitas, y va cumpliendo varias funciones por allí. Lo principal en esto es que si este buck converter está mal, no vas a tener los 3,3 volts, o sea, como referencia general. E inclusive, para tener un mejor dato, no es que cualquier componente te va a servir como buck converter y que sea igual. A ver, podés tener uno que sea muy similar, y yo, por ejemplo, cuando me refería a esto, se ve ahí, se llega a ver un poquito lo que es la serigrafía del componente, MS4GL, ¿tá? Este, por ejemplo, ND4IE y este otro MS4RE. Ahora, estos dos, a mí en la etapa de 3,3 volts, para datos de ustedes no me sirve. Es más, si yo busco, tengo un GPT que hice exclusivamente hace un par de días, justamente para trabajar con esto, analizando todas las etapas que tiene que cumplir el componente, que me diga si puede servir o no. Y en este caso, estos dos que tengo acá no me van a servir para la etapa de los 3,3. Es más, no se reconoce ningún esquemático, si bien están los esquemáticos el componente, pero no se reconoce directamente un datasheet de estos dos componentes que tengo acá. Anótenselo porque es complicadísimo. Ahora, este, por ejemplo, ND4-1E, sí es el de la tapa de los 3,3 volts, por lo menos el que a mí me sirvió, el que tengo para esta placa específicamente. Hace unos días también resolví una placa de un cliente con por lo menos esa tapa, con lo mismo que fue lo que consultaba el suscriptor. Pero la solución es justamente, en el caso del suscriptor, lo que tiene que hacer es revisar la etapa del buck converter, porque vas a encontrarte con que en la etapa esa, ya sean los 3 o los 5 volts, hay una que no te está funcionando y vas a tener que revisar cuál es. Si la de los 3, es decir, me dice el condensador, si en el condensador no tenés los 5 volts, si en este condensador no tenés los 5 volts, o en la bobina no tenés los 5 volts, o no tenés los 3,3 en la otra bobina, entonces por ahí puede venir el problema. Te invito a que te comuniques en todo caso y vemos, te puedo dar una mano a ver cómo medimos eso. Pero no es complicado, simplemente tenés que tener en cuenta con un multímetro, para aquel que pueda entender un poco más, de medir cada una de las patas. Aquí, por ejemplo, de vuelta, vengo con los 19 volts, y cada una de estas patas tiene que cumplir, digamos, un funcionamiento. Lo primero es el chip recepcionando el voltaje, los 19 volts. Esto trabaja como un MOSFET, como una bobina, como un diodo resistor también adentro, o sea, tiene varias cosas adentro, incluso un feedback, que tenés que encontrar, digamos, el funcionamiento. Pero de vuelta, tenés la entrada principal de voltaje,
tenés en la segunda pata el enable, es decir, la habilitación, ¿tá? El book normalmente está apagado y tiene que tener una habilitación, tiene que encender. Entonces, para que esto arranque, tiene que recibir los 19 volts, estar habilitado y después va a la fase, es decir, hacia la bobina. La parte del shunt, que es la cuarta, quinta pata, y después el feedback. Este es el funcionamiento de lo que es este book converter. Normalmente a la bobina te van a llegar desde la última pata, desde esta pata acá, te va a llegar el 3,3, si fuera la etapa de 3,3, si fuera la etapa de los 5 volt, te van a llegar en los 12 volt, en caso de que tengas una con 12 volt o 5 volt, ¿tá? Te va a llegar acá. Pero hablamos de notebook, hablamos de la etapa de 3,3 y la de 5 volt. Entonces, vas a recepcionar acá en el feedback en lo que es la alimentación de los 6 volt, 8 volt, a veces 1,2 también, y va a recepcionarlo también la bobina. Esto va a bajar siempre a los 3 volt, pero principalmente tener en cuenta de que cada voltaje principal en este sector van a llegar los 19 volt para alimentar este book converter. Este convertidor lo que hace es bajar la señal de los 19 volt y convertirla a 3,3 o 5 volt. Y esa, digamos, es lo que el trabajo de ese componente book converter que estamos hablando. De vuelta, el componente a veces es complicado de encontrar, inclusive yo hace algún tiempo me encontré con una máquina, un cliente que no pude resolverle a raíz de que no tenía esto. Si supieran lo que tuve que hacer, magia con cosas por fuera del componente para poder solucionar. Solucioné en ese caso, pero el componente en cuestión no lo encontré. Y hay muchos componentes de estos que a veces no los encuentro tampoco. El book converter, si no lo tenés, no podés resolver la falla, no podés ponerle otra cosa. Lo que es internamente es complicado, miren lo que es atrás. Y estos book converter es muchas de las fallas que encontramos en las placas de video también. Me refiero en las etapas de voltaje de la parte gráfica de notebook. Muchos de los book converters son los que se dañan. Entonces, uno después va haciendo noción de fallas anteriores o las primeras fallas que venía con respecto a estos book converters, ¿tá? Y cómo hoy por hoy se puede llegar a solucionar. El tema principal, de vuelta, a medir que tengas la alimentación, los 19 volt, y de nuevo por allí lo que podés hacer es medir los filtros y de los filtros hacia atrás a ver dónde se te pierde la señal, ya sea de los 3 volt o de los 5 volt. Y créeme que en la etapa no va a pasar de ahí, porque en realidad acá es donde se contata, digamos, los 3 volt y los 5 volt, en esta etapa justamente de los book converters. Así que si como información fue suficiente, si alguien necesita más información o algo con respecto a la etapa de cómo se genera alguna otra corriente o lo que sea, puede consultarlo. Siempre que tengamos disponibilidad vamos a hacerlo, pero en síntesis el funcionamiento del book converter es ese. Cualquier cosita estamos a las órdenes.